Hola, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por compartir estos minutos. Este vídeo va a ser corto, pero creo que muy interesante. Y quiero comentaros, o quiero comentar con vosotros y con vosotras, bueno, pues cómo se llama a la medicina natural y a las terapias naturales. Que, bueno, diréis, pero ¿y esto por qué es importante? Bueno, pues porque se está intentando elegir la manera en la que es más adecuado, ¿no?, nombrar la medicina natural, por no llamarla medicina natural. Pero creo que los tres nombres bueno, pues que unas personas defienden que se llame de una manera, otras personas que es de otra, otras personas que es más correcto hacerlo de otro nombre. Bueno, ahora os entro en detalle más para que lo podáis entender. Bueno, pues que realmente, para mi forma de ver, creo que todas las maneras en las que nos referimos a las terapias naturales y a la medicina natural son correctas, y creo que efectivamente tienen un significado muy amplio y además que eso es un excelente, ¿no?, indicativo, porque las terapias naturales, pues, y la medicina natural no es algo que esté muerto, ni algo que sea rígido, ni algo muy que se pueda, ¿no?, digamos, meter ahí en un cajón y decir es esto y nada más, ¿no? Sino que es muy amplia. La medicina natural es muy amplia, abarca muchísimas terapias naturales y por lo tanto tiene unos usos que, bueno, pues que tanto lo llamemos de una manera o lo llamemos de otra, para mí son correctos. Y entonces ahora os explico mejor. Se le llama medicina alternativa. Y entonces, durante mucho tiempo, la medicina natural ha sido una medicina alternativa. Hay muchas personas que esta palabra alternativo no les gusta porque como que dan a entender que la medicina alopática o la medicina que conocemos farmacológica no es válida. Y creo que se trata de eso. Creo que lo que necesitamos entender es que cuando hablamos de que es una medicina alternativa, hablamos de que es una medicina que tiene una oferta y que ofrece unos beneficios de los que la medicina alopática a lo mejor no da tanta importancia. Por ejemplo, a nivel preventivo. A nivel preventivo, la medicina alopática, pues lo que te sugiere es que vayas haciéndote unos exámenes y unas pruebas, unas analíticas, cada X tiempo para valorar que tu estado de salud está en condiciones. Y es perfectamente normal y es perfectamente razonable que sea una manera de intentar prevenir. Pero hay algunas carencias en este sentido, de las que, por ejemplo, la medicina alternativa sí tiene esas posibilidades de prevención. Por ejemplo, a nivel de alimentación. Cuando hablamos de alimentación, hablamos de la manera más adecuada a nuestra fase o a nuestra etapa de vida, bajo, bueno, pues las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. No es lo mismo un deportista de élite que, bueno, pues una persona que trabaja en una oficina sentada 8 o 9 horas al día. Entonces, a nivel de alimentación, dependiendo de en qué etapa de la vida nos encontremos, tampoco es igual en la infancia, por ejemplo, cuando estamos en un momento de desarrollo y de crecimiento, o pues cuando ya estamos en la madurez o incluso en la vejez. La alimentación no es la misma y nuestro organismo no requiere de los mismos alimentos ni de los mismos nutrientes. Pero como las personas y el ser humano somos muy de costumbres, cogemos una costumbre y entonces esa la llevamos a lo largo del tiempo y a lo largo de toda nuestra vida, pues lo que hace la medicina alternativa en este sentido es profundizar mucho más en qué momentos y qué
cuáles son, por ejemplo, a nivel de nutrición, cuál es la mejor alimentación que la persona puede llevar. De forma que si tenemos una buena nutrición, nuestro cuerpo no entra en desequilibrio físico y por lo tanto es mucho más efectivo esa prevención para no generar ningún problema de salud más adelante o para no tener ninguna enfermedad o patologías de las que luego tengamos que ser tratados. A nivel de alimentación, la medicina alopática no tiene muchos recursos y entonces es ahí donde la medicina alternativa sí tendría sentido para poder ayudar y dar los beneficios a las personas. En otro caso, por ejemplo, a nivel preventivo, hablamos de emociones y de pensamientos y a nivel energético. Como no somos solamente una parte física, no solo somos hueso, carne, músculo y órganos, somos mucho más que eso. Bueno, pues necesitamos también que cuando estamos pasando por una situación difícil, complicada, o en la que nos vemos que no estamos sabiendo resolver de la manera más correcta, pues es necesario ser tratado por alguna de las terapias energéticas, emocionales o mentales para ayudar a que podamos superar esa situación sin que luego nos vaya a generar más adelante algún problema que tenga o que nos sea, digamos, detectado por algo físico, ¿no? Algún problema físico. Y entonces ahí la medicina natural es alternativa, porque la medicina alopática no consigue llegar a esos tratamientos, mientras que la medicina natural sí. Por lo tanto, cuando hablamos de medicina alternativa, creo que es un nombre completamente válido para unas situaciones en las que la persona se puede encontrar y que consigue los beneficios pues que a través de la medicina alopática pues no va a encontrar. También hablamos de que o se la llama una medicina complementaria y también es una manera válida de llamar porque es una forma en la que cuando tú estás haciendo un tratamiento alopático con la medicina convencional farmacológica, hay algunas veces que, bueno, pues que por ejemplo si estás tomando una serie de medicamentos, estos medicamentos contienen unos riesgos o contienen unos efectos secundarios que no son positivos y que van a generar pues algún otro problema del que luego vas a tener que seguir tratándote. Entonces, ¿cómo es la medicina natural complementaria a la medicina alopática? Porque puede aportar el beneficio necesario para que la medicina alopática actúe de la manera que tiene que actuar sin generar mayores complicaciones o mayores problemas en la persona. Por lo tanto, se complementan, se unifican. Una ayuda a la otra, una ayuda a que la otra sea completamente, digamos, sin riesgo y que sea totalmente saludable, ¿no? Y luego tenemos otro nombre que también pues es un poco el que más se está nombrando, que es la medicina integrativa. Se llama medicina integrativa porque se entiende que puede ser completamente factible y que es muy positivo unir ambas medicinas, es decir, tanto la farmacológica moderna de ahora, la convencional y la alopática como la conocemos, pero añadiendo tratamientos naturales y que ambas dos pueden estar totalmente trabajando juntas y en equipo sin ningún problema. Y de hecho es verdad que en muchas partes del mundo, en los propios hospitales o en las propias clínicas, ya cada vez se integra más a personal y a personas cualificadas de
en conocimiento, ¿no?, de las terapias naturales y de la medicina natural, porque efectivamente hay un componente tanto emocional como mental y como energético, del que pues muchas veces la medicina alopática no tiene recursos para tratar a la persona de esa manera, ¿no? Se concentra mucho en cuál es el problema físico y en cómo solucionar ese problema físico, pero cuando tú estás haciendo un tratamiento y necesitas perder, no tener miedo, ¿no?, a que te vaya a pasar algo, o, por ejemplo, me explico mejor. Cuando vamos a recibir una operación o vamos a tener una cirugía, la persona evidentemente cuando se va a enfrentar a eso normalmente suele tener unos niveles de estrés y unos niveles de ansiedad importantes porque no sabe si va a salir bien, si no va a salir bien, si se va a recuperar en condiciones o si le van a quedar secuelas, etc. Entonces entra en un estado emocional y mental que muchas veces no es favorable y no está ayudando ni aportando que lo que vaya a recibir de la medicina alopática, en este caso una cirugía, tenga todos los beneficios que tiene que tener, ¿no? Y entonces, cuando unificamos, por ejemplo, la preparación de la persona ante una cirugía o ante una operación, la preparamos mentalmente, la preparamos emocionalmente con las terapias naturales, está demostrado que esa persona, además no solamente de tener muchísimos menos inconvenientes en la propia operación y en la propia cirugía, sino que además la recuperación de después es mucho más rápida y mucho más beneficiosa, o sea, es mucho más positiva para la persona, ¿no? Entonces, esto lo que nos da a nosotros es la información de que efectivamente las dos medicinas, la medicina alopática convencional, farmacológica, y la medicina natural, la medicina, pueden integrarse una con la otra y trabajar juntas en equipo. Así que, pues no sé cómo lo veis vosotras y vosotros, podéis, si queréis, dejar comentarios de cuál creéis que es la mejor manera, o si pensáis que con nombrarla de una sola forma es suficiente, o bueno, pues si veis un poco como yo que la medicina natural puede ser tanto alternativa como complementaria y también integrativa. Entonces, con esto, bueno, pues dejo que reflexionéis, que también tengáis vosotros vuestras opiniones. Estaré encantadísima de leer comentarios, si así lo que deseáis, si queréis hacerlos. Si tenéis preguntas o dudas, pues como siempre podéis poneros en contacto conmigo, podéis poner un comentario y yo me pondré en contacto con vosotros y con vosotras. Será un verdadero placer. Y nada, os deseo muy buena semana, que estéis todos muy bien, cuidaros muchísimo, nos vemos pronto, salud y bienestar. Chao.